Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Esta mañana vamos a abrir la Biblia y leer y ver el Evangelio de Juan, capítulo 16, y los versículos 16 a 24. Juan 16, empezando en versículo 16. Pero antes de hacer la lectura, vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias una vez más por tu santa palabra. Gracias que tú nos has dado esta palabra tuya para conocer a ti, para conocer tu voluntad, para conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, habla a través de tu palabra a nosotros. Abre nuestros ojos, oídos y corazón por el poder de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos aprender de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 16, empezando en versículo 16. Así dice la palabra del Señor. Todavía un poco y no me veráis. De nuevo un poco y me veráis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veráis, y de nuevo un poco y me veráis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veráis, y de nuevo un poco me veráis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí la palabra del Señor. Pues en el mundo hay optimistas y pesimistas. Hay personas que ven el vaso medio lleno y otros que lo ven medio vacío. Hay personas que siempre buscan y miran al lado positivo. Ellos toman el versículo de Salmo 30, como hemos leído, como el versículo de su vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O ellos leen Juan 16:20 de la misma manera, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es su versículo favorito y es lo que ellos repiten a cualquier persona cuando él o ella está triste. Pero ¿qué significa este versículo?
¿Cómo debe el creyente entender estas palabras? Porque aunque son palabras de ánimo, no son para todo el mundo. Son palabras de ánimo para el creyente. Son para todas las personas que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. También son palabras muy escatológicas. Es decir, que ellos están vinculados con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Y también con los últimos días, con el futuro. Y dado que son palabras escatológicas, entonces nosotros tenemos que entenderlas así. Entonces esta mañana primero nosotros tenemos que ver el contexto de estas palabras. Ver que Jesús las dijo en el contexto de su partida. Y en el contexto de y también en su contexto, este contexto de su conversación sobre el Espíritu Santo. Y segundo, nosotros veremos algunas aplicaciones para nosotros en la iglesia. Específicamente, las veremos en relación con la oración eficaz y la oración bíblica. Pero primero tenemos que ver el contexto. Y en los versículos 4 a 7 de este capítulo, Jesús hizo otra referencia al hecho de que Él iba a irse. Que Él tenía que irse al Padre. Que su tiempo en la tierra estaba terminando y por eso Él estaba preparando a los discípulos para los duros días que estaban para venir. Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz para hacer el sacrificio perfecto. Que Él, como Cordero de Dios, tenía que ir a la cruz para tomar sobre sí todos los pecados de cada uno que cree en Él. Que la única manera para salvar a los pecadores y darles la vida eterna, la única manera para salvarte y perdonar tus pecados, era ir a la cruz y a una muerte cruel. Pero la cruz no era el final de la historia. La cruz era parte de su camino a Dios el Padre. Que era parte del regreso de Jesús a su trono celestial y a la diestra de Dios el Padre. Pero primero Jesús tenía que cumplir su misión. Él vino para salvar, Él murió para perdonar y Él resucitó para vencer sobre la muerte. Y todo eso es muy buena noticia. Eso es el Evangelio. Pero al mismo tiempo Jesús sabía que sus discípulos no iban a entender estas cosas. Y además Jesús les advirtió que ellos iban a sufrir. Versículo 2 de este capítulo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pues con su partida, con este próximo sufrimiento, con las próximas persecuciones, pues era solo natural que los discípulos estaban tristes y confundidos y turbados de corazón. Pero y por eso Jesús les animó con la promesa del Espíritu Santo, que era para su bien que Él iba a irse. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces había esperanza, pero al mismo tiempo tristeza y confusión. Y muy pronto habrá aún más tristeza. Esto es lo que nosotros vemos otra vez aquí en los versículos 16 a 24. Jesús todavía estaba con sus discípulos, pero muy pronto Él no estará con ellos, o por lo menos no estará con ellos en una manera física. Versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero los discípulos todavía no entendían lo que Jesús estaba diciendo.
Versículos 17 y 18. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veráis, y de nuevo un poco y me veráis, y ¿por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, como Jesús todavía no había enviado al Espíritu Santo para enseñarles estas cosas, Jesús tenía que repetir esas palabras, pero repetirlas en otras palabras. Versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. En este contexto, es claro que la tristeza principal no eran las próximas persecuciones que los discípulos iban a confrontar, sino era la próxima muerte de Jesús. La muerte de un querido siempre produce la tristeza. No importa si la persona es muy avanzada en edad, no importa si él ha tenido cáncer por unos 20 años y que su muerte no era una sorpresa. Si tú amas a la persona, entonces su muerte va a producir en ti tristeza y lamentación. Es natural. Eso es el fruto del pecado en el mundo. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte es universal. Si Jesús no viene antes, entonces cada uno de nosotros vamos a morir. Es la verdad. Si Él no viene antes, cada uno de nosotros vamos a morir. Y la tristeza de la muerte es aún más dolorosa cuando hay personas que celebran la muerte de tu querido amigo. Jesús sabía que el mundo iba a celebrar su muerte, que el mundo se alegrará en ella. Cuando los judíos mataron a Jesús con la ayuda de los romanos, todos ellos celebraron porque ellos pensaban que habían vencido. Satanás celebró la muerte de Jesús. Él pensó que él tuvo la victoria, pero no era el caso. Al tercer día, Jesús resucitó de los muertos. Jesús tuvo la victoria sobre la muerte. Los discípulos van a ver a Jesús otra vez. Versículo 16. Todavía un poco y no me veráis, y de nuevo un poco y me veráis. Pero al mismo tiempo, estas palabras escatológicas son muy ambiguas. Es decir, que es posible interpretar esas palabras en varias maneras. Y probablemente esto era la intención de Jesús. Que la referencia a ver a Jesús otra vez puede referirse al tiempo después de su resurrección y antes de su ascensión. En Juan capítulo 20, versículo 25, los discípulos dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Jesús apareció a María Magdalena y a sus discípulos. Entonces, muy pronto después de su muerte y resurrección, su profecía de que los discípulos iban a verle otra vez fue cumplida. Pero al mismo tiempo, con el contexto de esta conversación sobre el Espíritu Santo, entonces es posible que Jesús estaba hablando sobre el día de Pentecostés. Que después de la ascensión de Jesús y el envío del Espíritu Santo, que ahora Jesús está visible y presente en la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo y la palabra de Dios hacen visible a Jesús a la iglesia, a los creyentes. Que nosotros hoy en día, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ver a Jesús en la Biblia y también en la vida de la iglesia y de los fieles. Como nosotros leemos en Hebreos 12. Hebreos 12, el capítulo justo después del gran capítulo de la fe
de los fieles. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros ponemos los ojos en Jesús cuando leemos su palabra. Cuando leemos la Biblia, nosotros vemos a Jesús. Pero hay otra opción para entender las palabras de Jesús aquí, que es posible que se refiere a su segunda venida. Que como Juan dijo en su primera carta, que ya estamos en la última hora, y en la hora entre la resurrección y la segunda venida de Jesús. Entonces, en un poco, todos los que están en Jesús le verán de nuevo. Cuando Él venga de nuevo, todos los que están en Jesús van a verle de nuevo. Y la verdad entonces que cada una de esas tres opciones es válida. Que nosotros vemos y esperamos a ver el cumplimiento de cada uno. Y por eso es muy probable que la ambigüedad era la intención de Jesús. Que Jesús estaba hablando y dando profecías sobre estas tres cosas. Y con cada opción vemos que la tristeza se convertirá en gozo. La resurrección de Jesús superó la tristeza de su muerte. El Espíritu Santo superó la tristeza de su ausencia física. Y su regreso en gloria superará cada persecución y cada tristeza, porque será el día de juicio para cada pecador y el día de salvación para cada creyente en Jesús. Sí, es verdad que el mundo se alegrará en la muerte de Jesús, que sigue alegrándose en su muerte. Que el mundo se alegra incluso hoy en su muerte y en la persecución y en la muerte de los discípulos de Jesús. Pero el gozo del mundo no es el verdadero gozo. Su alegría es fugaz, porque luego ellos van a morir y ellos sufrirán en el infierno para toda la eternidad por sus pecados. Pero para los discípulos, para cada verdadero creyente en Jesucristo, hay gozo. Hay verdadero y duradero gozo. Y el verdadero gozo es eterno. Y solamente viene por la fe en Jesús. Por recibir a Jesús y creer en Él, nosotros tenemos el gozo. Y dado que la fe es un don de Dios, Efesios 2:8, entonces el verdadero gozo también es de Dios. Es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, para nosotros hoy en día, todavía hay muchas tristezas en el mundo. Y la verdad es que no todas las tristezas temporales van a convertirse en gozo. Pero hay una que siempre se convertirá en gozo. Es decir, cuando el Espíritu Santo te compunge el corazón, cuando tú puedes ver la gravedad de tus pecados, tus ofensas contra Dios, cuando tú puedes entender que tus pecados merecen la santa ira y la justicia de Dios, cuando tú te arrepientes de tus pecados y tú los lamentas, cuando tú por la fe recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces Dios te perdona todos tus pecados.
Y cuando tú entiendes que Jesús pagó el precio de todos los pecados ahí en la cruz, entonces tu tristeza se convierte en gozo. Tu tristeza y lamentaciones sobre tus pecados se convierte en el gozo. Se convierte en el gozo eterno porque por creer en Jesús tú ya tienes la vida eterna. Tú tienes la misma promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Tú también le verás en un poco, porque Él vendrá de nuevo. Y tu gozo será cumplido, será perfecto. Jesús tuvo que morir para darte la vida eterna y por eso todas las tristezas sobre su muerte se convierten en el gozo. Y aunque el mundo intentará quitar el gozo de ti, nosotros tenemos la gran promesa que esto es imposible. Es imposible. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie puede quitar el gozo de ti porque Jesús es Dios y la salvación es de verdad. Que la promesa de la vida eterna es para toda la eternidad. Si alguien pudiera quitarte la vida eterna, entonces no sería eterna. Sería vida temporal, no eterna. Pero dado que la fe es un don de Dios, dado que la salvación depende de Jesús y de su obra perfecta en la cruz y no en nuestros méritos, entonces es un gozo seguro y eterno, igual como la salvación. Romanos 8, versículos 37 a 39 nos promete. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, ni nada podrá separarnos del amor de Dios. De la misma manera, nada, nadie, ni nada podrá quitarnos el gozo divino. Jesús nos lo prometió. Y otro aspecto de este gozo es el nuevo acceso. El nuevo acceso que tenemos a Dios el Padre. Sí, es verdad que los discípulos oraban a Dios antes de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús les había enseñado a orar, como en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Pero ahora con Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre, con Jesús sentado en su trono, ahora nosotros tenemos un nuevo y pleno acceso al trono de gracia. Ahora nosotros sabemos que Dios oye nuestras oraciones, que por la obra perfecta de Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos hablar directamente con Dios. Nosotros podemos estar en la santa presencia de Dios y vivir. Ya no hay temor de juicio. Ya no hay temor de su santa ira y juicio. Ya somos perdonados. Ya somos adoptados como hijos de Dios. Y como hijos nosotros tenemos el gran privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial. Muchas personas, después de perder a su esposo o esposa, muy a menudo dice: si solo hubiera la oportunidad de hablar con él o con ella otra vez. Es decir, que la comunicación con nuestros queridos es un gran gozo. Hace muchos años yo pasé el verano en Kazajistán
Y yo esperaba cada semana la llamada de mis padres, cada lunes a las 8 de la mañana. Era de mucha alegría poder hablar con mis padres cada semana. Y los discípulos aquí han pasado unos 3 años con Jesús, hablando con Él cada día, preguntándole cosas, viviendo sus vidas juntas. Pero ahora Jesús está para irse a Dios el Padre. Y muy pronto los discípulos no podrán hablar con Jesús como ahora. Pero aquí Jesús les consoló, diciendo que ellos no iban a perder la oportunidad de hablar con Él. Que todas sus preguntas ellos podrán hacer a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Que en vez de preguntar a Jesús sus preguntas, en vez de pedirle por sus necesidades, que ahora ellos pueden pedirlas directamente a Dios. Y que Dios va a contestar sus oraciones. Entonces aquí nosotros tenemos la gran promesa que todo lo que nosotros pedimos de Dios será dado a nosotros. Pero hay 2 calificaciones muy importantes. Primero, es necesario pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Entonces, no vale por nada pedir a un ídolo. No vale por nada pedir a una estatua por algo. Tampoco pedir a María o a los apóstoles. María no tiene el poder de interceder por ti. Tampoco los apóstoles. Solo Jesús. Si tú pierdes las llaves de tu coche, San Antonio no puede ayudarte. Pero si sea la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo sí te puede ayudar. Si tú necesitas algo de Dios, entonces María y los santos y los apóstoles no pueden ayudarte. Ella no tiene ningún acceso mejor a Dios que tú y yo tenemos por la fe en Jesús. Piensa en ello. Tú tienes el mismo acceso a Dios que María y los apóstoles tienen. Tú tienes el mismo acceso a Dios. Cuando tú hablas con Dios en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces Dios te oye. Te oye porque Jesús consiguió nuestra reconciliación con Dios por su sangre derramada en la cruz. Hablamos con Dios por los méritos de Jesús. Cuando yo hablaba con mis padres desde Kazajistán, mi padre pagaba la factura del teléfono. Le costó mucho para hablar conmigo cada semana. Queridos, la factura que Jesús pagó para que nosotros pudiéramos hablar con Dios, Él la pagó con su propia vida. Le costó su vida. Le costó su vida para salvarnos, para darnos este acceso directo tan especial a Dios. Y como le costó tanto, entonces ¿por qué nosotros pasamos tan poco tiempo en la oración? La oración es un medio de gracia, es un gran gozo y un gran privilegio que tenemos. ¿Por qué nosotros entonces no dedicamos más tiempo cada día a la oración, cada día hablando con nuestro Padre Celestial? Muchas personas darían todo su dinero para pasar 1 hora más hablando con sus queridos padres que ya están muertos. Y tú y yo, por la fe en Jesús, nosotros podemos hablar con nuestro Padre Celestial cada momento de cada día. Nosotros podemos hablar con el creador de los cielos y la tierra. Yo no puedo pedir una cita para hablar con el rey de España. Pero incluso los niños más pequeños aquí en esta iglesia, ellos pueden hablar con el Rey de Reyes. La oración es un regalo de Dios. Entonces vamos a abrir este regalo y usarla más este año. Entonces esta tarde con esta
culto, este tiempo especial de oración, orad, hablar con Dios, aprovechad de este tiempo para hablar con Dios y adorarle. Es un ministerio para toda la iglesia, para cada creyente, desde los niños más pequeños a los ancianos más mayores. Todos pueden orar. Y muchas veces los niños más pequeños oran mejor que las personas mucho más mayores. Porque ellos hablan con Dios con una sinceridad. Ellos no temen preguntarle por cosas sencillas. Mira el ejemplo de los apóstoles. Ellos estaban preguntando cosas muy sencillas de Jesús. Nosotros también. La oración no tiene que ser muy larga, con palabras muy grandes, o por grandes cosas. Podemos pedirle por cosas sencillas. Y agradecerle por cosas sencillas. Por el sol, por la lluvia, por el aire que tenemos. Entonces, aprovechar de este gran privilegio, este gran ministerio que tenemos en Jesús para hablar con nuestro Padre Celestial. La segunda calificación de la oración es que no es un cheque en blanco. Jonas Joplin nunca recibió de Dios su Mercedes-Benz. Pero aquí en versículo 23, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Cómo entonces deberíamos nosotros entender estas palabras? Pues muchas personas entienden mal estas palabras. Ellos creen que el poder está en el nombre de Jesús. Ellos separan el nombre de Jesús de su persona. Ellos usan el nombre de Jesús como si fuera un genio en la botella o una palabra mágica como abracadabra. Estas personas, incluso muchas iglesias, sacan estos versículos y otros versículos fuera de su contexto para decir cosas que no son bíblicas. Ellos declaran que si nosotros tenemos fe en Dios y si tenemos la fe suficiente, entonces nosotros podemos mover las montañas. Ellos repiten este versículo y los de Marcos 11, 22 y 23 y lo usan para crear una teología de oración muy diferente de la que Jesús nos enseñó en la Biblia. Ellos se olvidan a preguntar a Dios si es su voluntad mover las montañas. Dios es el creador de todo. Si es su voluntad, Él puede mover las montañas entre Toledo y Ciudad Real y ponerlo a otro lado de la ciudad. Y puede usar un creyente para hacerlo en oración. ¿Pero es la voluntad de Dios hacerlo? Por eso, es claro que ellos olvidan dos cosas muy importantes. Primero, como Jesús dijo en Juan 14, versículos 13 y 14, la razón por contestar a nuestras oraciones es glorificar a Dios. Juan 14, versículos 13 y 14, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si el objeto de nuestra petición no glorificará a Dios, entonces Dios no nos lo dará. El nuevo Mercedes-Benz iba a glorificar a Jonas Joplin, no a Dios. Entonces Dios nunca le dio ese coche. Y segundo, pedir en el nombre de Jesús es pedir por las cosas que Él pediría. Antes de mudarnos a España, mi mujer y yo tuvimos que preparar unos poderes notariales. Es que si algo mal pasa con nosotros, entonces mi padre podría hablar con el banco por nosotros. Que él podría tomar las decisiones por mí, tomarlas en mi nombre.
Mi padre nunca va a entrar al banco para quitar todo mi dinero el día antes de que lleguen las facturas. Él solo haría las cosas que yo hiciera. Igual con el poder notarial médico. Si alguien está incapacitado por un accidente o está en un coma, entonces si él tenía un poder escrito, la persona con este poder tendría el derecho de tomar las decisiones médicas por su amigo, incluso las decisiones sobre la vida y la muerte. Pero él nunca va a tomar una decisión en contra de la voluntad de su amigo. Queridos, es lo mismo aquí. Con estas palabras, Jesús está dando a sus discípulos, está dando a cada creyente, está dando a nosotros un poder notario. Y con ese poder nosotros podemos hablar con Dios y pedirle por muchas cosas. Y si las cosas glorifican a Dios, y si son de acuerdo con la voluntad de Jesús, entonces Dios nos las dará. Pero si las peticiones no están de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces pedirle a Dios por estas cosas no será en el nombre de Jesús. No importa si tú concluyes la oración en el nombre de Jesús. Por pedirle por algo en contra de su santa voluntad, significa que Dios no está obligado a darte lo que tú quieres. Esto es una lección dura, pero muy importante. Los seguidores de Baal en el tiempo de Acab y Elías pensaban que Baal era como un genio en la botella. Que ellos podían controlar este falso Dios y manipularle a él para obtener todo lo que ellos querían. Pero nuestro Dios no es como Baal. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Su santa voluntad es perfecta. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Y por esa razón es imposible manipular o engañar a Dios. Él no va a hacer nada en contra de su santa voluntad. Él no va a hacer nada en contra de su santa palabra. Tener un poder notario es una gran responsabilidad. Es necesario usarlo bien y de acuerdo con la voluntad de la persona representada. Hace 2 semanas una iglesia evangélica aprendió esta lección por palos. En la iglesia Mega de Redding, California, la iglesia Bethel, que es una iglesia muy famosa por su música y también por su mala teología. Tristemente, la hija pequeña de uno de los cantantes de repente murió. Una hija de 2 años, muy triste. Y como esta iglesia entendió mal las promesas de Jesús, los líderes empezaron a declarar vida sobre esta joven muerta. Por 4 días, la iglesia oraba, proclamaba y declaraba que era la voluntad de Dios que esta niña viviese. Que en el nombre de Jesús ellos declaraban que ella iba a resucitar. Pero su inmediata resurrección no era la voluntad de Dios. La iglesia olvidó que el poder no estaba en el nombre, sino en la persona de Jesús. Que su nombre no era mágico. Se le olvidó que si algo no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, que Dios nunca lo hará. Entonces es necesario aprender lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y la aprendemos por leer y por estudiar su palabra y por la ayuda de su Espíritu Santo. También nosotros podemos aprenderla por ver cómo Dios contesta a nuestras oraciones. No es un pecado pedirle a Dios por una cosa que posiblemente no está de acuerdo con su voluntad. Pero siempre es necesario pedirle humildemente y sometiéndonos a su santa y perfecta voluntad. Como Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso debería ser nuestra actitud en la oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Enséñame, oh Dios, tu voluntad. Confórmame más y más a la imagen de Jesús. Confórmame más y más a tu voluntad. Pero al mismo tiempo hay una oración que Dios siempre contestará. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú lo has recibido y tienes fe en Él, entonces cuando tú pides perdón de Dios, Dios te perdonará. Siempre. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una petición que siempre glorifica a Dios. Es una oración que para cada creyente es una oración que está de acuerdo con la santa voluntad de Dios. Dios quiere que sus hijos adoptados se arrepienten de sus pecados. Entonces glorifica a Dios y está de acuerdo con su voluntad. Pedirle perdón por nuestros pecados. Arrepentimiento no es una acción una vez en la vida. Es una acción diaria. Pedirle perdón de Dios por los pecados que cometimos cada día. Pero ahora para recibir este perdón, ya no es necesario ofrecer sacrificios en el templo. Ahora no es necesario ir a los sacerdotes. Tampoco es necesario pedir la ayuda o los méritos de María o los santos. Ellos tienen el mismo nivel de mérito que tú y yo tenemos. Es decir, ninguno. Ellos no tienen méritos, tampoco nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios solamente por los méritos de Jesús. Él es suficiente. Su obra y su palabra son suficientes. Y por todo lo que Jesús hizo por nosotros, ahora nosotros tenemos el gran privilegio de hablar directamente con Dios. Durante la Guerra Fría, había un teléfono rojo y famoso que el presidente de los Estados Unidos tenía para hablar directamente con el secretario general de la Unión Soviética. Una línea de comunicación directa entre los dos enemigos. Bueno, nunca era rojo ni un teléfono, sino era como un sistema de fax. Pero este sistema permitió la transferencia de mensajes urgentes entre los dos países. Mensajes que inmediatamente fueron entregados a los dos líderes tan importantes. Pero ya hace 30 años la Unión Soviética cayó. Ya había muchos otros líderes en cada país desde entonces. Pero durante todo este tiempo, nuestro Dios siguió siendo el Dios de todo. Él es el único y verdadero Dios. Y Jesús nos ha prometido un acceso a nuestro Rey de Reyes. Nos prometió un teléfono rojo con una línea directa y dedicada a Dios. Pero es mejor que todos los teléfonos y móviles del mundo. La recepción es mejor que el iPhone 11. La batería mejor que el Samsung 10. Mejor porque la línea es dedicada y directo y no requiere baterías. Nosotros podemos hablar directamente con el Rey de Reyes cualquier momento de cualquier día y saber que Él nos oye. Y nosotros podemos oír de Él por leer la Biblia. Y si nosotros le pedimos por algo en el nombre y en el poder de Jesús y de acuerdo con su voluntad, entonces versículo 24, Jesús nos dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el contexto escatológico, nuestro gozo ya es y será cumplido.
nuestra tristeza se convertirá en gozo, porque por la fe en Jesús nosotros le veremos de nuevo y en un poco tiempo. Y nosotros estaremos con Él en gloria, en su gloria, para toda la eternidad. Por eso nuestro gozo será cumplido y perfecto. Porque Jesús hizo todo con su muerte y su resurrección. Eso es la garantía de su promesa. Y en aquel día, cuando Dios nos llame a su presencia, o cuando Jesús venga de nuevo, entonces no habrá más tristezas, solo el gozo. Pero esa promesa es solamente para los que están en Jesucristo, para los que creen en Jesús. Entonces, si tú todavía estás lleno de tristezas y pecados, llévalos a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú serás perdonado y tú tendrás el gozo verdadero, el gozo duradero, el gozo eterno. Porque Cristo la tumba venció. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor y Padre, damos muchas gracias. Gracias por la obra perfecta de Jesucristo, por su muerte y su resurrección, que con su muerte Él pagó el precio de nuestros pecados y con su resurrección nos dio la promesa de la vida eterna y nuestra resurrección. Gracias, Señor, que por la obra y los méritos perfectos de Jesús nosotros podemos hablar contigo. El Rey de Reyes, Señores, eres tú, Señor, y nosotros podemos hablar contigo y saber que tú nos oyes. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a usar este don para tu gloria y hablar más contigo. Confórmanos más y más a tu santa voluntad y a la imagen de Jesucristo. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.